Nuevamente vamos a desviar la ruta número 8 para pasar por Caazapá. Caazapá para ustedes, mis seguidores. ¿Por qué cuando voy a las ciudades que no son mi ciudad me quiero mudar a esas ciudades ajenas? Caazapá, qué lindo, o sea, me gustaría vivir en esta ciudad legalmente. Acá llegamos a una rotonda. Vamos a pegar la vueltita por la rotonda. Ahí se ve la estatua, no sé si de un sacerdote o qué. Me pregunto si hay alguna ciudad o algún lugar en el Paraguay donde no me conocen, porque acá apenas acabo de llegar a Caazapá y ya encontré unos seguidores. Mate conmigo. El lujo. Espectacular. ¿Tu nombre? Ángel Gómez. Ángel. ¿Y el tuyo, papi? Aquí me lo dejo. A ver, ese será un gusto acá con los seguidores en Caazapá. Acá entramos en una doble avenida. Miren lo que es Caazapá para ustedes. Miren lo hermoso que es Caazapá. Si alguien de Caazapá ve este video, que me lo diga en comentarios. Acá pasamos por la iglesia San Pablo y la plaza de los héroes. Miren lo que es, qué hermoso. Acá pasamos una casa colonial. Bueno, vamos a estar paseándonos un poquito dentro de los barrios de Caazapá. Acá pasamos otra plaza. Toda esta zona es la zona céntrica de Caazapá. Y esta es la terminal de ómnibus. Muy hermoso, por cierto. Muy lindas casas. La primera impresión que me dio Caazapá es que es una ciudad muy rica económicamente hablando. No sé por qué, pero esa es la impresión que me da. Nuevamente les repito, solo cuando trabaje en mi canal de YouTube voy a poder mostrarles detalladamente las ciudades. Y para eso estoy juntando la plata para poder comprar una camarita. Con una camarita voy a poder grabar para el canal de YouTube y mostrarles más a fondo todas las ciudades del Paraguay. Y acá pasamos por lo que parece una casa de hermanas. Colegio Inmaculada Concepción Caazapá. Es un colegio internado, me parece. Y así nos despedimos de Caazapá. Ahora vamos a seguir ruta. Yo creo que ya directo iremos a YouTube. Acá salimos nuevamente a la ruta 8 y seguimos el camino. Les iré informando.